¿Recuerdan cuál fue el texto de la semana pasada, el título de la reflexión de la semana pasada? De perros y ovejas, ¿cierto? Y recuerdan que Jesús está en territorio gentil, es decir, en territorio que no es judío, pero no solamente con personas que no son judías, sino en un territorio sidofenicio, es decir, esa zona no pertenece al país de los judíos, está en una zona en donde odian a los judíos y los judíos los odian a ellos. Y pues pensábamos si había sido un accidente que Jesús resultara en este lugar, pero nos dimos cuenta que Jesús estaba poniendo en práctica aquello que les había dicho a los fariseos y a los escribas sobre que lo importante no es lo que se hace externamente, sino lo que hay en el corazón, porque podemos hacer muchas cosas externamente, venir y sentarnos acá, pero si nuestro corazón está lejos de Dios, pues mejor nos vamos a hacer ejercicio a un parque, ¿verdad? Entonces podemos estar en otro lugar, porque lo importante realmente es el corazón. Y Jesús está allí borrando las diferencias entre lo que los fariseos, los judíos, consideraban las personas limpias y las personas inmundas, las personas puras y las personas que no eran puras, impuras. Pero llegan allí a este territorio gentil y pues Jesús llega a una casa obviamente de una persona gentil, entra a una casa inmunda para los judíos, habla con personas inmundas para los judíos, pernocta allí, duerme en una cama inmunda y los discípulos están observando toda esta situación. Se acerca esta mujer sirofenicia y le pide al Señor que sane a su hija, que libere a su hija endemoniada. Y la respuesta de esta mujer es muy especial ante la respuesta de Jesús, porque Jesús le dice: no está bien que yo le dé ¿qué? El pan de los hijos a los perros. Como quien dice, no está bien que yo le dé del banquete de los judíos a los que todavía no han sido llamados al banquete. Y la respuesta de esta mujer es: aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, de sus dueños. Y es maravilloso porque recordábamos que nosotros también somos gentiles, ¿cierto? Y que nosotros hemos recibido de esas migajas por gracia de Dios. Nosotros somos de los perros. Así no suena feo, yo sé que suena duro, pero así lo dice la palabra. Y pasamos de ser perros a ser ovejas del rebaño del Señor por la gracia de Dios, de ser del perro de la casa a ser parte del hijo de la casa, parte de la familia de Dios. Y eso es algo realmente maravilloso, porque solamente Dios lo hace por gracia, por amor. Pero para recordar un poquitico de esta mujer, y es algo que hablábamos en estos días, creo que el viernes en el tiempo de oración aquí en la mañana, a veces nosotros llegamos a Dios como con esa prepotencia, como que Dios tiene que darme lo que yo diga porque yo lo digo y se acabó. Y esta mujer nos da un ejemplo maravilloso. Dice: Señor, aunque sean las migajas. Y creo que vale la pena recordar que lo que venga de Dios, sea un banquete o sea una migaja, si viene de Dios, viene del mejor lugar, viene con el amor de Dios. Entonces el Señor sabrá por qué a veces nos da el banquete y a veces por qué nos da la migaja, pero viene de Él y debemos recibirlo con el agradecimiento de hijos amados, porque todo lo que el Señor tenga para ti es bueno, porque Dios es amor. Veíamos también que el Señor nos trae y nos inserta en el rebaño de Dios. Recordábamos que en Juan dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Eso somos nosotros. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor, nuestro buen pastor. Éramos
perros, perritos, perrillos, dice la Reina Valera, así como para que no suene tan feo, pero perros. Y ahora somos ovejas, hijos, y lo que el Señor nos dé, nos lo da como a hijos. Recibámoslo con ese amor, con ese gozo de saber que el Señor nos lo está dando como a sus hijos. Y llegábamos a unas conclusiones, y una de ellas era que dejemos de acercarnos al Señor con esa prepotencia, como si Él tuviera la obligación de darnos algo. No, Él es Dios, Él es el Rey, Él es el Señor. Él no tiene ninguna obligación, lo hace por amor, por amor. Entonces, ese jueguito de que, Señor, yo digo esto y porque yo lo digo tú lo tienes que hacer. No, Señor, yo vengo a ti, clamo, estas son mis necesidades, esto es lo que pongo delante de ti y me someto a lo que tú hagas, porque sé que lo que hagas es lo mejor para mí. Y que el Señor nos ayude a ser menos demandantes y más agradecidos. Somos hijos de ese Padre amoroso. Disfrutemos de esa relación. Caminemos en esa relación. Hoy llegamos a otro texto, un texto que se desarrolla también entre gentiles. Y es un texto bien especial, es un texto, yo creo que no nos vamos a demorar mucho, el texto es corto, no hay mucho para llegar, porque va como al grano, va a lo que va. ¿Y por qué es especial? Porque estamos en una época en donde hay procedimientos para todo. ¿Ustedes se han dado cuenta? Los que trabajan en empresas saben que hay normas, certificaciones y cantidad de elementos que nos obligan a tener instrucciones, tener protocolos. Ustedes van a un restaurante, sobre todo pues estos restaurantes que pertenecen a cadenas multinacionales, los almacenes grandes, las grandes superficies, las vías. Ustedes van por cualquier carretera y se dan cuenta que hay señalizaciones, etcétera. En todo hay procedimientos, en todo hay protocolos. Y a veces estamos tan inmersos en medio de todo esto que quisiéramos que con el Señor fuera igual, que el Señor para todo tuviera procedimientos. Y a veces caemos como en ese jueguito de los procedimientos con el Señor. E incluso he visto protocolos interesantes en títulos de algunas prédicas que me he encontrado por ahí. Por ejemplo, 10 pasos para ser bendecido por las finanzas. 10 pasos, como si el Señor tuviera un protocolo, un conducto regular para hacer este tipo de cosas. Los 5 escalones hacia la prosperidad. ¿Cuáles son los 5 escalones? ¿Cuál es el procedimiento que tiene Dios para esto? La ruta del matrimonio feliz según Cantares. Otro procedimiento. ¿Se dan cuenta que nos inventamos procedimientos, protocolos? 8 pautas para guiar a tus adolescentes hacia el éxito. ¿Será que con el Señor funciona esto de los protocolos, de los procedimientos? Y que si yo encuentro 8 pautas para algo en la Biblia, son porque el Señor las usó conmigo, ¿también las va a usar contigo? ¿Las va a usar con tus hijos? ¿O Dios las usó conmigo de alguna manera porque quería obrar en mi vida de esa manera, pero contigo lo va a hacer de una manera diferente? Y queremos introducir al Señor en nuestra imperfecta manera de proceder. Queremos introducirlo en nuestras inseguridades. Queremos introducirlo en nuestras vulnerabilidades. Como somos inseguros porque nos sabemos vulnerables, queremos que Él maneje las cosas de cierta manera, con ciertas pautas, con ciertos protocolos, para que nosotros sepamos cuál es la vía que debemos tomar, el conducto regular con Él. Pero hoy el Señor nos va a mostrar que Él no necesita procedimientos, que Él está por encima de los métodos, que no importa cómo Él haga las cosas, sin protocolos, Él lo hace bien. ¿Cuál es el título de la reflexión de hoy?
sin protocolos, lo hace bien. Y vamos a estar en Marcos. La semana pasada llegamos hasta el 7, versículo 30. Hoy vamos a ir del capítulo 7, versículo 31 hasta el 37. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Él estaba la semana pasada allí en Tiro y hoy va a seguir en territorio gentil y va a entrar de esas ciudades de Fenicia, va a entrar a Palestina, al país de los judíos, pero a una zona que está gobernada por los romanos. Es decir, aunque está dentro del país de los judíos, es una zona donde hay muchos gentiles. Es decir, hoy Jesús continúa caminando y haciendo su obra entre no judíos. Primer punto, sin protocolo, hace el recorrido bien. Dice el versículo 31. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea. Jesús sale de Tiro, pero no regresa a la zona donde él ha trabajado. Su centro de operaciones, ¿recuerdan cómo se llama? Capernaum, que queda en Galilea. No va a regresar a Galilea. Y Marcos nos explica con cierto detalle la ruta que sigue Jesús. Y cuando una persona mira esa ruta que sigue Jesús, la ruta no tiene sentido, la ruta no tiene orden, porque él sale de Tiro, se dirige hacia el noroccidente para ustedes es este lado, ¿cierto? Sí, noroccidente, sí. Y después regresa y se vuelve hacia el oriente, da una vuelta que no tiene ningún sentido. Y la ruta es extraña desde todo punto de vista. ¿Por qué Jesús toma esa ruta? Y lo primero que vemos es que él no tiene un protocolo para hacer sus cosas. Él lo hace a su manera, tal vez quería compartir con sus discípulos un tiempo adicional, tal vez quería que lo vieran en ese lugar por alguna razón que Marcos no nos cuenta. Pero Jesús no sigue el protocolo que hubiera seguido cualquier persona: regresarse de Tiro, entrar por Galilea, cruzar y llegar hacia Decápolis, que es hacia donde va a llegar. No, él da una ruta muy larga, y ninguno de los biblistas, de los historiadores, entiende qué es lo que está haciendo, por qué está dando estos rodeos. Pero él tiene un propósito para todo, porque él todo lo hace bien. Y no sabemos cuánto tiempo pasó Jesús fuera del territorio judío, pero tal vez fueron 2 o 3 semanas. Algunas personas dicen que pudo ser hasta 2 meses. Y esto que nosotros leemos, tal vez en 8 segundos, yo hice la cuenta cuánto me demoraba leyendo el versículo 31, 8 segundos, demoró Jesús 2 meses, entre 1 y 2 meses aproximadamente, en hacer este recorrido. Pero este tiempo sí era necesario, porque él estaba ya preparando a sus discípulos para la última etapa de su ministerio, en el cual, en esta etapa, la oposición iba a incrementarse de una manera tremenda. Iba a venir violencia sobre el ministerio de Jesús, y Jesús iba a pasar este tiempo, estas semanas, este mes y algo más, con sus discípulos, preparándolos para lo que se venía. Dice el 31 terminando, que se internó, dice, internándose en la región de Decápolis. Regresa a Galilea, pero regresa por la parte, el mapa para ustedes es al contrario, regresa por la parte de encima y se dirige hacia el oriente, entrando por Decápolis. Entonces, ¿por qué hace esto Jesús? ¿Ustedes recuerdan qué pasó en Decápolis? ¿Ustedes recuerdan qué pasó en Gadara? ¿En Gadara? ¿Estaba qué? El endemoniado, muy bien, el endemoniado gadareno. Y recuerdan que el endemoniado gadareno fue liberado de una manera muy especial. Porque, ¿cómo se llamaba lo que tenía el endemoniado dentro de él? Legión, muy bien. ¿Por qué somos muchos? Dice el texto, porque somos muchos.
o eran bastantes demonios los que habían allí. Y Jesús, la manera de liberar es que pasa los demonios a unos cerdos, y por eso nos damos cuenta que allá hay gentiles, porque los judíos no se trataban con los cerdos. Bueno, posiblemente se trataban, pero no comían cerdos, no tenían cerdos, no tocaban un cerdo, los trataban de lejitos, pero envía a los demonios a los cerdos, y los 2000 cerdos caen y mueren. Y Jesús le dice al ex endemoniado, porque el ex endemoniado ¿qué quería hacer el ex endemoniado? Seguirlo. Dijo: yo me quiero ir contigo para Capernaum, quiero seguirte. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales, ¿verdad? Quiere decir que ya Jesús había dejado una persona evangelizando allí en Gadara, en la zona de Decápolis. Decápolis quiere decir las 10 ciudades. Ya había dejado allí una persona. Entonces, aunque los judíos consideraban a estas personas de Decápolis, a estos gentiles, como inmundos, Jesús ya había dejado una primera semilla en esa región, que este hombre había empezado a contarle a otros lo que él había recibido de parte de Jesús. Entonces, así es como llegamos al punto 2. Sin protocolo hace la sanidad bien. Dice el versículo 32. Allí le llevaron un sordo tartamudo. ¿Por qué le llevan a Jesús un sordo tartamudo en Decápolis? Para que lo sanara. Pero si es que ellos no son judíos. Es más, no están en Galilea, no están en la zona en que Jesús ha estado. ¿Por qué creen que le llevan a Jesús? Exacto, el evangelista había funcionado. Escucharon que había vuelto Jesús a ese lugar. El que liberó al endemoniado, aquel que vivía entre los sepulcros, ha regresado. Llevemos a este sordo tartamudo a donde él. Entonces este hombre no podía hablar por sí mismo, y como no podía escuchar porque era sordo, ni siquiera había escuchado las noticias que había llegado Jesús. Entonces lo llevan. Había entre los judíos 2 tipos de personas a las cuales llamaban sordos: los que habían nacido sordos, que con el tiempo, como nunca habían escuchado palabras, tampoco podían hablar, y entonces eran mudos; y los sordos que por algún accidente, por alguna circunstancia, habían quedado sordos después de haber escuchado por un tiempo. ¿Qué tipo de sordo era? ¿Por qué? Él dice que era sordo y tartamudo. Quiere decir que fue después, porque algo hablaba muy mal, lo poquito que alcanzó a aprender, pero alcanzó a aprender a hablar algo alcanzó. Aquí tenemos un médico que nos asesora. Gracias, Sebastián. Entonces, aprendió a hablar algo, pero no aprendió a hablar bien. Entonces algo alcanzaba a hablar. Por eso era tartamudo, le costaba trabajo decir las cosas, pero no escuchaba absolutamente nada. Entonces, imaginémonos las dificultades de este hombre sordo, no se podía comunicar con las personas, expuesto constantemente a los diferentes peligros. Algo estaba sucediendo, no se daba cuenta que estaba sucediendo, hasta que alguien le decía: ¡Ey! Corre de aquí porque estás en peligro. Esa era la vida de este hombre. Pero esta persona tenía amigos, personas que lo estimaban, personas que se preocuparon por él. Y por esa condición, él no podía expresar bien su pedido al Señor. Por eso lo llevan sus amigos ante Jesús. Y este es un buen ejemplo de lo que es el evangelismo. Estas personas escuchan de Jesús, y estas personas le cuentan a su amigo sordo que llegó Jesús, y lo llevan a Jesús. Y dice el versículo 32 al finalizar: y les suplicaban que pusiera la mano sobre él. Ese suplicar, estaban intercediendo, estaban parándose al lado de él. Ellos estaban tomando la posición de su amigo y diciéndole a Jesús, en nombre de él:
con clamor, con súplica que salía de su corazón. Por favor, ¿qué le pedían? ¿Qué? Pusiera la mano sobre él. Estos amigos, de pronto eran familiares, le sirvieron a este hombre en un momento de necesidad y lograron aprovechar el momento oportuno para acceder a Jesús y hacer esa petición. Pero es interesante notar algo aquí, algo especial. Le pidieron al Señor que pusiera la mano sobre él. Parece que era la manera de decir: pon tu mano sobre él para que lo sanes. Creían firmemente que si Jesús ponía su mano sobre este hombre sordo y tartamudo, este hombre comenzaría a escuchar y comenzaría a hablar sin ninguna dificultad. Y tal vez, estos hombres habían escuchado de sanidades, de liberaciones que Jesús había hecho poniendo su mano sobre algunas personas. Por eso los amigos de este sordo tartamudo estaban convencidos que si Jesús quería sanarlo, solamente pondría su mano sobre él y todo quedaría bien. Pero incurrieron en un pequeño error. Ellos le dijeron al Señor: usa este protocolo para sanar a nuestro amigo. Hazlo de esta manera. Como tú lo hiciste en otra ocasión, hoy lo tienes que hacer así. Y es una equivocación tratar de limitar la forma que el Señor tiene para tratar a las personas. Nosotros, ningún ser humano tiene la potestad de limitar a Dios. Y Jesús nos va a demostrar que Él no aceptó el protocolo que los amigos de este hombre le impusieron o le trataron de imponer. El Señor es soberano en sus métodos y cada uno de nosotros tiene necesidades diferentes. Y aunque las necesidades sean similares, el Señor tiene multiforme maneras de acceder a nosotros. Estas personas le dijeron al Señor cómo tenía que hacerlo. Y en realidad, si ustedes miran hacia atrás en sus vidas, ustedes podrán decir cómo el Señor de diferentes maneras ha tratado en sus situaciones. Y situaciones muy similares el Señor a cada uno de nosotros nos ha tratado de maneras diversas. O la misma situación en diferentes momentos de nuestra vida el Señor nos ha tratado de diferente manera. Por eso nosotros no podemos limitar al Señor. A veces creemos que las cosas se tienen que hacer así. Creemos que el servicio se tiene que hacer de cierta manera. Creemos que la manera como Dios actúa es de cierta manera. Escuchamos cosas tan desatinadas como que el Señor actúa si yo oro así, si yo digo estas palabras, si yo me muevo de esta manera, que tienes que hablar de cierta manera, que repite estas palabras. ¿Será que el Señor obra así? ¿Será que el Señor es tan limitado que solamente tiene el procedimiento A, el procedimiento B y el C y de allí no se mueve? Cuando llegamos a una iglesia cristiana, a veces pensamos que ser cristiano es hablar de cierta manera. ¿No se han dado cuenta de eso? Y empezamos a adoptar una jerga, la jerga cristiana, porque así me identifico yo y esa es la manera como yo demuestro a los demás que soy cristiano. O cuando el pastor levanta la voz un poco alto, inmediatamente gritamos algo, ¿cierto? Generalmente amén.
¿Será que esa manera de hacer las cosas, esos procedimientos que nos vamos inventando por el camino, es lo que Dios quiere en nuestras vidas? Porque nosotros mismos nos encargamos de atar nuestras vidas a esos procedimientos, y esa libertad que nos da el Señor para caminar con Él, nosotros mismos nos encargamos de cercenarla. Que si una persona se está comportando de esa manera, hay que hacerle una liberación, y la liberación tiene los siguientes pasos: A, B, C y D. Cuidado. Estas personas trataron de limitar al Señor. Trataron de decirle a Jesús cómo tenía que sanar a su amigo. Y si hay algo que podemos ver en la Biblia, es cómo Dios actúa de maneras tan maravillosas y tan diversas. Moisés, ¿cómo fue preparado para sacar al pueblo? Tuvo que huir después de un homicidio y vivir 40 años en el desierto, y el Señor lo preparó esos 40 años para volver y salir con el pueblo. Ya estaba preparado, conocía el desierto, sabía vivir en el desierto. Ahora sí, ve. Oseas, tal vez es de los ejemplos más difíciles. ¿Cásate con quién? ¿Recuerden? Con una prostituta, Oseas. Y esa prostituta te va a ser infiel y va a tener hijos de otros. Y después tú lo vas a recoger y te va a seguir siendo infiel. Porque así vas a aprender lo que yo vivo con un pueblo infiel, que se va detrás de cuanto ídolo le aparece. Y ahora sí puedes ser profeta, porque estás entendiendo la situación en carne propia. Cuando la mamá de Jacob y Juan se acerca a Jesús y le dice: oh maestro, qué chévere sería que tú pusieras a mis hijos a tu diestra y a tu izquierda en el reino. Y le dice Jesús: aquí no me venga con esos cuentos, eso no me corresponde a mí. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer apóstol en morir? Jacobo, el hermano de Juan, el primero en morir, decapitado. Y ella esperaba pues que le pusieran en una mansión, qué sé yo, no sé. Pero el Señor usa todas las maneras para tratar con nosotros. No lo limitemos. No hay protocolos con Dios. No, es muy común que todas las iglesias quieren hacer las cosas de la misma manera, todo igual, cortado igual, y el orden es el mismo, y comienza la canción de esta manera, y entonces nosotros hemos tratado de ir rompiendo todos esos esquemas, porque no hay protocolos con Dios. No hay protocolos. Dios está por encima de todos los inventos humanos. Está por encima. Dejemos que obre. ¿Cuánto nos estamos perdiendo del obrar de Dios porque lo queremos encasillar? ¿Cuánto nos estamos perdiendo del amor de Dios porque lo queremos encasillar? Y el Señor no iba a responder a estas personas con el protocolo que ellos le dijeron. Dice el versículo 33: Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. ¿Qué es lo primero que hace? Sí accede el Señor al pedido de estas personas. Había podido decir que no también, pero bueno, ¿qué accede? Sí accede. ¿Y qué es lo primero que hace? Vámonos para un lado. Y este sordo tartamudo tiene la oportunidad que muchos hubieran querido tener un tiempo a solas con Jesús, solos los dos allá aparte. Tal vez estos dos amigos o estos amigos, no sé cuántos, no se hubieran imaginado que este hombre iba a tener esa oportunidad tan maravillosa de estar aparte del tumulto,
sin las interrupciones de la multitud, en soledad, en silencio, a solas con Jesús. Esa es una oportunidad única que tuvo este hombre gentil, este hombre no judío. ¿Y ustedes no se han dado cuenta que a veces el Señor nos llama a estar a solas con Él? Y no nos dice, te voy a enviar un boleto para ir, qué sé yo, a Dubái, a Cancún, para que vayas a una playa soleada y pases un tiempo conmigo. Posiblemente Él nos llama a estar a solas con Él en un lecho de enfermos. Y allí, mientras la familia está trabajando y los amigos no tienen tiempo para nosotros y estamos solos en una habitación, con el único que podemos hablar es con Él. Y dile, Señor, tú eres el único que no me abandonas. Porque todos los demás están tan ocupados. Pero tú siempre tienes tiempo para mí. O a veces, cuando estamos llenos de amigos, porque nuestra economía está en la cúspide y tenemos un tropiezo y los amigos se desaparecen y nos vemos solos, y el único amigo que nos queda es Jesús. Allí nos está llamando a estar a solas con Él, a pasar un tiempo con Él. Porque a veces lo dejamos de último entre los amigos. Este hombre, este sordo tartamudo, tiene el privilegio de tener un tiempo a solas con Jesús. Jesús le dice, voy a tratar tu situación personalmente, los dos solitos. Dice el versículo 33 al final, le puso los dedos en los oídos. ¿Por qué hace Jesús eso? Ni idea. Algunos dicen que era una manera de mostrarle a un sordo, porque el sordo no estaba escuchando y no le podía explicar con palabras que le iba a sanar los oídos. Sencillamente mete sus dedos en los oídos, pero yo creo que también está allí, mostrando que Él hace las cosas a su manera, como Él quiere, y así lo quiere hacer y punto. Y después dice algo que nos parece un poco fuerte. Y le tocó la lengua con saliva. Y esta escena no nos suena nada agradable, ¿cierto? Diría que bastante desagradable. O sea, ¿cómo le puso la saliva a Jesús a este hombre en la lengua? Ni idea. Pero sea como sea, no es agradable. Pero es la manera como quiso Jesús hacerlo. Y a veces hay maneras que no nos agradan a nosotros, pero es la manera como el Señor nos va a sanar, como el Señor nos va a limpiar, como el Señor nos va a liberar. Así no nos agrade. Señor, qué protocolo tan extraño, no me gusta, pero sé que quiso. Es la manera como Él quiso actuar. ¿Ustedes recuerdan que hay otra sanidad en la que Jesús usa su saliva también? Con un ciego. Hace barro con su saliva y se lo pone. Otro protocolo diferente. No hay protocolo con el Señor. No lo encasillemos. La relación tuya con el Señor no se parece a la mía con el Señor. Disfrútala, gózala, abrázate a Él y deja que Él haga en ti. Y si alguien te dice que las cosas tienen que ser de cierta manera, no es así. Porque es que a veces escuchamos tanta tontería. Ay, pero es que estoy enfermo, ven y yo te impongo las manos, lloro por ti. Y pasa una semana, 2 semanas, pero es que no me he sanado. Algún pecado debes tener, te falta fe.
De todas maneras la persona pierde, ¿cierto? Yo salgo ganando siempre. No, Dios obra a su manera, a su tiempo. Y sales con culpa porque estás en pecado, sales con culpa porque Dios no te ama, sales con culpa porque quién sabe si es que hay en mi vida. No tengo fe. No, Dios obra. Y aquí es algo interesante. Cuando leemos este texto, estamos hablando de un gentil que no tenía fe. No tenía fe. Él llega allá, lo sientan, lo ponen ahí al lado, Jesús pone las manos, el Señor empieza a hacer toda esta cantidad de cosas y yo imagino los ojos del ciego, ¿por qué me están metiendo los dedos en los oídos? ¿Por qué me están echando saliva en la lengua? Pero allá está. Dice el versículo 34, luego mirando al cielo. Y pues este acto sencillamente lo que está indicando a este hombre sordo, lo que está indicando a las personas que a lo lejos están mirando esta escena, es que todo lo que hace el Señor Jesús es porque viene del cielo, porque viene directamente de Dios, porque ellos aún no entendían que Él era Dios, pero Él tenía que demostrarles a todos que Él estaba actuando en medio del obrar de Dios. Dice a continuación, suspiró profundamente. Me gusta mucho otras versiones que dicen gimió. Gimió. Y este gemir, este suspiro tan profundo, está mostrando cómo se está conectando él con el dolor, con la angustia de este hombre sordo, de este hombre tartamudo, de este hombre que por años ha estado en una situación de vulnerabilidad frente a las personas que lo rodean. Este gemir, ese suspirar profundo nos recuerda que tenemos un sumo sacerdote que se compadece por nosotros porque entiende nuestro dolor. Y un texto que hemos leído varias veces que está en Hebreos 4 del 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tú te acercas a Jesús, no te acercas a alguien que no te entiende, te acercas a alguien que gime por tu dolor, que gime por tu angustia, que gime por tu soledad, que gime por tu aflicción y que te entiende. No es un Dios por allá que anda contando estrellas y no tiene ni idea de lo que sentimos los seres humanos, porque Él se hizo hombre, caminó entre nosotros y nos entiende perfectamente. Sintió dolor, sintió hambre, lloró, fue tentado. Por eso Él puede suspirar y gemir entendiendo nuestro dolor. Después de suspirar profundamente, de gemir, dice, y le dijo Efatá. En la nueva versión internacional tiene tilde, en las otras no, pero lo voy a leer como está en este. Le dijo Efatá, que significa ábrete, sea abierto, dicen otros textos. Esa palabra es aramea, el idioma que hablaban los judíos en la época del primer siglo, en el tiempo de Jesús. Y ese es el idioma que Jesús normalmente usaba. Y los discípulos y las otras personas están apartadas, están a unos metros de Jesús, están observando lo que está haciendo el Señor con este sordo tartamudo, pero no están tan lejos como para no ver lo que Jesús está haciendo, y no están tan lejos como para no escuchar esa palabra que Jesús dijo con fuerza, Efatá. ¿Y por qué pronunció esta
palabra del Señor. Tal vez el Señor estaba enseñándole a los discípulos que Él tiene la autoridad para destrabar, para abrir lo que Él quiera, porque con su voz, que es la voz de Dios, puede actuar. Tiene la autoridad. La voz de Dios, desde el principio, desde Génesis, actúa, obra, crea. Y aquí está creando audición. Versículo 35. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua. Con esto, ¿qué es esto? La orden, efatá. Solo con la orden se le abrieron los oídos al hombre y se le destrabó la lengua. ¿Puso las manos Jesús en algún momento sobre el hombre? No. No fue a la manera de ellos, fue a la manera de Dios. Fue conforme a Dios, a como Jesús lo quiso hacer. Y dice, y comenzó a hablar normalmente, a hablar bien, a hablar derecho, quiere decir en el idioma original, perfectamente bien. Un hombre que por años no había podido hablar, de un momento a otro empieza a hablar. Esa palabra que dijo Jesús desató esa trabazón que tenía el hombre en la boca, en la lengua, y comienza a hablar bien. Y dice el punto 3, sin protocolo, todo lo hace bien. Versículo 36, Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie. Y aquí Jesús les ¿qué? Mandó. Y si ustedes miran la palabra en el original, es una orden fuerte, es enérgica. No pueden decir nada a nadie. Les está dando una orden con toda la autoridad. Sin embargo, parece que la gente no puede callar lo que ve en Jesús, las maravillas que hace el Señor. Y el Señor siempre les mandaba callar porque Él no quería que la gente lo siguiera por los milagros. Porque los milagros crean multitudes, pero no crean discípulos. Él quería discípulos, no multitudes. Por eso siempre mandaba callar. No cuenten esto. No cuenten esto. Y eso es algo que nosotros como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, tenemos que cuidar. Nosotros no nos reunimos para hablar de los milagros. Nos reunimos para hablar de Jesús. Eso es el motor de nuestra existencia. Nos ponemos a hablar de milagros y seguro que aparece gente por todos lados. Pero el Señor busca discípulos. Discípulos. Y qué bien todos los milagros que hace el Señor, porque los vemos. Todas las semanas algo pasa acá hermoso que el Señor hace. Pero no es para publicitar milagros, es para llevar la palabra de Dios que estamos nosotros. Y dice a continuación el 36, lo que pasa siempre, pero cuanto más se lo prohibían, tanto más lo seguían propagando. Claro, nos gusta hablar de eso, nos gusta, pero el Señor quiere que hablemos de la salvación, de lo que hizo en la cruz del Calvario, de lo que Él tiene para nosotros, vida nueva, vida abundante, crecimiento en el Señor, salvación eterna. Ya no hay condenación para nosotros. Eso es lo realmente importante. En lo demás, gracias Señor por todo lo demás que nos das, pero que no nos desviemos de lo verdaderamente importante. Versículo 37. La gente estaba sumamente asombrada, se maravillaron tremendamente, decían: ¡wow! ¿Qué es esto tan impresionante? Si vieron cómo metió los dedos en los oídos, cómo le echó saliva en la lengua, y si vieron los resultados, increíble. Estaban asombrados de lo que estaba pasando. Pero ¿qué decía esta gente? Todo lo hace bien. Jesús
todo lo hace bien. Sin entrar en nuestra cuadrícula, sin entrar en nuestros procedimientos, sin entrar en nuestros protocolos, sin entrar en cómo nosotros creemos que deben ser las cosas. Jesús todo lo hace bien. Y si conmigo lo hace de una manera diferente como lo hace contigo, está bien, porque Él todo lo hace bien. Pero es que yo quiero que actúe en mi vida como actuó en la vida de Narcita. No. Con ella actúa de una manera, conmigo actúa de otra. Pero de las dos maneras, Él todo lo hace bien. Él no se equivoca. No. Él todo lo hace bien. Y a veces no nos va a gustar. Como creo que a este tartamudo no le gustó mucho que le echaran saliva, pero lo hace bien. Al final vamos a ver por qué hizo el Señor como lo hizo. Y solo vamos a decir, gracias Señor, porque aunque no me gustó, aunque este protocolo no me pareció lo más agradable, tú lo haces bien. Él no se equivoca. Hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Por qué dicen ellos esto? Y esto tiene que ver mucho con un canto que aquí a veces cantamos. Y los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará. Eso está en Isaías 35, 5 y 6. Dice así: se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Cuando estas personas están diciendo esto, están reconociendo lo que dice Isaías del Mesías que vendrá. Ellos de pronto ni siquiera se están dando cuenta que están citando a Isaías, porque son gentiles. Pero están citando a un profeta y están reconociendo en Jesús el Rey y Mesías que vendría. Estos comentarios le quedan dando vueltas en su cabeza a Pedro. Ustedes saben que Pedro es el que le contó toda esta historia a Marcos para que Marcos la escribiera. Marcos no estuvo presente con Jesús. Pedro le cuenta la historia a Marcos y Marcos hace el Evangelio. En 2 o 3 semanas estaremos llegando a un texto en el cual por primera vez reconocen a Jesús como el Cristo, como el Mesías, y lo va a hacer Pedro. Y esto que sucede, estas palabras que están diciendo estas personas hoy acá, reconociendo a Jesús como el Mesías, son el principio de lo que va a terminar en el capítulo 8, que vamos a ver en 2 o 3 semanas, de la confesión de Pedro, la mayor confesión de Pedro, cuando Pedro reconoce a que Jesús es el Cristo que estaban esperando. Pero eso lo veremos en 2 semanas, no se lo pierdan. Conclusiones. Si el Señor todo lo hace bien, aunque a veces no entendamos sus procedimientos, y si sabemos que Dios nos ama, no insistamos en decirle a Él cómo hacer las cosas. Seguramente, como nosotros queremos, no va a ser la mejor manera. Y si en este momento el Señor te está llevando por un trayecto no tan agradable, no te apartes, espera el final y verás su amor. Allí veremos su amor. Por eso es que nosotros siempre tenemos que tener bien limpio nuestro espejo retrovisor, bien limpiecito, porque en el momento no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo, pero después tenemos que mirar en el espejo retrovisor y decir: ah, ya entendí por qué
Hace una cuadra pasó lo que pasó. Ya entendí porque hace un mes, hace un año el Señor permitió esto en mi vida. Y hoy estoy entendiendo su amor, porque ese fue el procedimiento que Él escogió para mi vida en este momento. Preguntas para reflexionar. ¿Le dices al Señor lo que Él tiene que hacer? Yo creo que caemos mucho en eso. O peor aún, caemos también en esto. ¿Le dices al Señor cómo Él debe hacer lo que tú le has dicho que haga? ¿Te enojas cuando el Señor no hace las cosas a tu manera? Y la última, ¿realmente esperas en el Señor? Señor, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Hazlo así. Pero el Señor nos mira con sus ojos de amor y nos dice: ay, hijos, ¿por qué no esperan? ¿Oramos?